telón de acero, la Guerra Fría y de dónde viene la construcción del muro. 1945, acaba la guerra y Alemania está completamente destruida. La población diezmada, creo que, vamos, murió la mitad de la población alemana. Y entonces, los que habían ganado la guerra, los países aliados, que habían ganado la guerra, se reúnen en Potsdam, en la famosa conferencia de Potsdam, en esta ciudad que hemos dicho que está a 30 kilómetros de aquí, y lo que hacen literalmente es repartirse Europa, y repartirse sobre todo Alemania. Se la reparten con una frontera que se llamó el telón de acero, que no solo era física, sino que también era una frontera psicológica, porque repartía el mundo entre dos ideologías, el comunismo, el socialismo y el capitalismo. Esa frontera la vemos aquí, es esta frontera roja. Esto era el telón de acero. A este lado el bloque comunista, a este lado el bloque capitalista. La URSS, bueno, estaría allí, Polonia, la República Checa, Hungría, Rumanía, y a este lado, pues por supuesto, Francia, bueno, Italia, todo lo demás, ¿no? Pero vemos que hay un país que queda dividido por la mitad, y es Alemania. Alemania queda dividido por la mitad, toda esta zona es la parte de la RFA, la República Federal Alemana, la parte capitalista, y está lo que en alemán se llama DDR, y lo que nosotros llamamos RDA, la República Democrática. ¿Y qué pasa con Berlín? Berlín, la capital. Berlín queda en la RDA, queda justo en este lado de la RDA. Y claro, Berlín era un poco la guinda del pastel, todos queríamos quedarnos con Berlín, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? A su vez la dividen. Y la dividen en los mismos sectores que dividen la República Federal y la República Democrática. Vamos a ver este mapa. Todo eso de allí y ese lado es el occidental, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Era el lugar por donde pasaban los extranjeros y los diplomáticos. Todos nosotros hubiéramos tenido que pasar por aquí, ¿vale? Si hubiéramos querido cruzar al este. Esa caseta que hay allí es una reconstrucción, no es la original está dentro del museo. Y es la diferencia que os digo entre la foto que hemos visto, cómo era la frontera en el este, y esa era la caseta donde estaba el soldado del oeste. Tú presentabas tus papeles y podías cruzar. Los 2 primeros años de la construcción del muro nadie podía cruzar, ni del oeste al este, ni por supuesto del este al oeste. Después de 2 años sí que se podía cruzar del oeste al este con permisos especiales. Eso significaba, por ejemplo, una muerte de un familiar, un nacimiento, incluso se podía pasar. En general era gente que pagaba para poder cruzar al otro lado y poder ver a sus amigos y familiares. Este era un sitio donde mucha gente cruzaba sobornando a los diplomáticos. Los diplomáticos no les juzgaban igual que a la gente normal los coches, entonces la gente cruzaba, por ejemplo, en los maleteros. Ideas de escapatorias hay miles, millones, impresionantes. Hay muchísimas. Dicen que hay hasta un tipo que se disfrazó de vaca y cruzó metido dentro de un rebaño del este al oeste. Yo no sé si creérmelo, ¿vale? Yo os cuento que dicen hasta esto. Yo no sé si creérmelo, yo lo he estado buscando por todos lados y no encuentro exactamente esta historia, pero... Sí, ahí voy. Y ahí hay hasta
pueblecito, nada más, de unos metros. Y está, bueno, ahora lo van a restaurar porque hay mucha gente que viene y pica para poder traer su trozo. Entonces eso es una pena y ahora le han puesto una valla para que no te acerques, claro, y lo puedas... Bueno, os cuento, esto sí que era el Ministerio de Seguridad del Reich, del Tercer Reich, de los nazis, y además el cuartel general de la Gestapo. Uno de los edificios más horribles y más temidos de todo el Reich. Esta calle era muy importante para los nazis, era la calle principal de los nazis, la Wilhelmstraße. Todos los ministerios nazis estaban aquí. Por eso el Ministerio de las Fuerzas Aéreas, y si recorréis esta calle vais a estar viendo continuamente que hay un montón de placas enfrente de los edificios que recuerdan los ministerios de la época nazi de entonces. Que quedaba en el lado oeste. O sea, toda esa parte de allí, del fondo, era el lado oeste, pero todo esto era el lado oeste, ¿vale? Esto era la gran franja de la muerte, sobre todo, Potsdamer Platz. Tenéis que ver una película que se llama El cielo sobre Berlín. ¿Alguien ha oído hablar de esto? Der Himmel über Berlin. Os la recomiendo, es una película maravillosa de los 70 de un director alemán muy famoso que se llama Wim Wenders. Él cuenta una historia que no os voy a desvelar porque si no sería una pena, pero sí que es interesante porque hay unas imágenes de Berlín y sobre todo de la Potsdamer Platz en 1970 desde arriba y desde abajo, desde el cielo, que es una maravilla. Y para que ahora que ya habéis visto Potsdamer Platz cómo está a día de hoy, para que podáis compararlo cómo era entonces. La Berlinale, el festival de cine de Berlín. ¡Ah, no! Sería que vivamos con Val. No de febrero. Y allí hay un museo del cine que es... Yo ya sé que vais generalmente en parejas, en grupos. Yo os recomiendo que por lo menos crucéis una parte vosotros solos. Yo os voy a esperar en la puerta de aquel edificio amarillo. No os preocupéis porque no hay pérdida, ¿vale? Esto no es ningún laberinto. No hay pérdida, hay salida por todos lados. Pero quiero que después hablemos de lo que habéis sentido cuando habéis cruzado y de lo que para vosotros representa este lugar, que es un poco lo que... Aquí debajo se encontraron con el búnker de Goebbels, debajo de este monumento. También paradojas de la vida, mira lo que he construido. Entonces, vamos dentro. Pues es interesante eso que dices, porque la puerta de Brandenburgo es una de las 18 puertas que había en la muralla de Berlín y que eran la entrada a la ciudad. ¿Por qué tú crees que es más bonita? ¿Por qué se ve más bonita desde aquí? Porque tiene una panorámica. Claro, porque en realidad se entraba por el otro lado y entonces era el final de la gran avenida de Berlín, de Unter den Linden. Se construyó en 1791 y bueno, en realidad solo estaba permitido el paso por allí de los reyes. Luego se le permitió al pueblo, pero sobre todo era para los reyes. Y por eso la parte del medio es un poquito más ancha para dejar paso a los carruajes. La cuadriga no es del mismo escultor, bueno, del mismo arquitecto que hizo la puerta, es de unos años después y son 4...